Buen día a todos, espero estén bien. Nosotros formamos parte del grupo que va a conversar sobre la liquidación administrativa en Venezuela, el cual es un procedimiento bastante particular. Es un procedimiento especial definido en el artículo 257 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario y es el procedimiento administrativo que se aplica a las instituciones del sector bancario financiero o personas vinculadas si no pueden superar su déficit de patrimonio, el cual hemos venido trabajando en presentaciones anteriores. Actualmente es un mecanismo especial para manejar las crisis patrimoniales en sistemas financieros como el último recurso o para subsanar dicha crisis o para darle fin a la personalidad jurídica de la institución en problemas. La ley establece 4 supuestos de declaración de liquidación administrativa. Y en todos debe ser acordado por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. La primera es disolución de la institución por decisión de sus accionistas, revocatoria de la autorización de funcionamiento o cuando el proceso previo de intervención o rehabilitación lo considere conveniente. Hay una excepción expresa en la ley del sector bancario donde las instituciones con carácter especial, sector bancario, sector seguro, bolsa de valores, no pueden someterse al procedimiento tradicional de atraso y quiebra establecido en el Código de Comercio. ¿A qué se debe esto? A la vinculación especial con la sociedad y a la magnitud de la lesión que pudiera causar un procedimiento tan complejo o tan largo como el del atraso y quiebra. Entonces, esta intervención del Estado busca ayudar a la sociedad a que sea lo menos pesado posible y a dar una solución rápidamente. Por ello, tiene la especial vigilancia del Estado. Algunos efectos generales de la liquidación administrativa es su publicación en Gaceta Oficial como notificación a la sociedad en general y da inicio a los lapsos de liquidación, el nombramiento del liquidador, la posible solicitud de medidas cautelares, todas las deudas se declaran de plazo vencido y los acreedores son llamados a reunión y por último, se notifica al registro mercantil el final de la sociedad y su personalidad jurídica cumplidos los lapsos. Ahora mi compañera Rosnieli Corazpe les va a dar unas diferencias entre este procedimiento con el de atraso y quiebra. Ok, buenos días. Mi nombre es Rosnely Corazpe. Yo le voy a exponer sobre las diferencias de la liquidación administrativa con el beneficio de atraso y quiebra. Según los supuestos iniciales, en el beneficio de atraso, el activo siempre va a ser mayor que el pasivo y va a haber un problema de liquidez. En el beneficio de quiebra, el problema de cesación de pagos y genera una insolvencia, una imposibilidad de cumplir con sus acreedores. Y en la liquidación administrativa existe lo que se llama la déficit de patrimonio que no pudo ser superado en etapas anteriores. Luego vamos con el tipo de procedimiento. El tipo de procedimiento en atraso se hace entre partes y judicialmente. En la quiebra se genera a través de forma judicial y en la liquidación administrativa se hace según lo administrativo o procedimientos administrativos. ¿Quién acuerda el procedimiento? En el atraso, los acreedores y el juez. En la quiebra, se genera de manera con el juez competente y en la liquidación administrativa a través de la SUDEBAN. Tiempo del procedimiento. En el atraso, el tiempo de procedimiento va a ser menor a 1 año, prorrogable por 1 año más. En la quiebra va a ser 1 año prorrogable y en la liquidación administrativa va a ser 24 meses máximos. Siguiente lámina, por favor. Según el inicio formal del procedimiento, mediante sentencia declarando el beneficio, esto es en el atraso, en la quiebra se hace por sentencia judicial y en la liquidación administrativa, mediante publicación en Gaceta Oficial. Los acreedores y el pago. En el atraso se paga a los acreedores de mayor cantidad o los privilegiados. En la quiebra
se paga en un orden de acreencias. Primero los acreedores privilegiados, los hipotecarios y los quirografarios. Esto siempre y cuando sea comprobado. Y en la liquidación administrativa se paga en orden de acreencia según lo estipulado en la ley de la acreencia y comprobados por el síndico. Según la rehabilitación, si el deudor subsana sus deudas, deja atrás la liquidez, el problema de liquidez que presenta. Esto va a ser según el atraso y puede solicitar finalizar este beneficio y continúa como un comerciante. Según el procedimiento de quiebra, si se subsanan las deudas, antes de dar avance a este procedimiento, se puede solicitar la rehabilitación como comerciante, eliminando las restricciones que dan la capacidad del procedimiento de quiebra. Y en la liquidación administrativa, si hay una liquidación del ente, si hay una rehabilitación, perdón, del ente, no se cae en el proceso de liquidación. Final del procedimiento. En el procedimiento de atraso se maneja de la siguiente forma la finalización del procedimiento. Según pago de los acreedores, con regreso de su estatus normal de comerciante, mediante convenio, declaratoria de quiebra por ante el tribunal o la revocatoria del atraso con posibilidad del ejercicio de la acción individual de los acreedores. En el procedimiento de quiebra se hace mediante convenio, pago de los acreedores y la posible rehabilitación de la quiebra y la sociedad, la liquidación total de la sociedad que extingue la misma. La liquidación administrativa se hace a través del pago de las acreencias, la repartición de haberes entre los accionistas y la extinción de la sociedad ante el registro mercantil. La siguiente lámina, por favor. Ahora yo voy a tocar un punto importante encontrado en una sentencia que habla sobre semejanzas que existen entre el beneficio de atraso y quiebra y la liquidación administrativa. Esto aparece en la sentencia emitida por la Sala de Casación Civil y Mercantil en fecha 14 de junio del 2001. Esta es la sentencia que hace referencia a lo ocurrido con el Banco Latino, que si bien es cierto, como ya comentó mi compañera Daniela, el beneficio de atraso y el procedimiento de quiebra queda excluido a los sectores bancarios y financieros, existen unas estrechas semejanzas que se manejan según lo establecido y estipulado en esta sentencia, las cuales serían las siguientes. Una de las primeras semejanzas es que mientras se lleve a cabo cualquiera de estos tres procedimientos, ya sea el beneficio de atraso, el de quiebra o la liquidación administrativa, queda suspendida todas las medidas preventivas o de ejecución y no podrá intentarse ninguna acción de cobro a ninguno de los entes de que se trate. La siguiente semejanza es cuando existan fundadas razones para suponer que la institución bancaria caiga en un problema de liquidez o de insolvencia que genere un perjuicio al sistema bancario o al público en general, genera una estrecha semejanza en los procedimientos concursales de atraso y quiebra previstos en el Código de Comercio con este procedimiento de liquidación. La siguiente es que todas las figuras que persigue. Todas estas tres figuras persiguen y llegan al mismo punto de que cuando se genera la liquidación es para que el deudor responda con sus bienes y poder cumplir con los acreedores las deudas que acarrea. Y por último, tanto el atraso como el procedimiento de quiebra y la liquidación administrativa se suspende toda ejecución individual, se debe suspender toda ejecución individual y de esta manera se prohíbe intentar una acción de cobro. Bueno, ha sido toda mi exposición. Le paso la palabra a mi compañero Luis, que va a exponer el punto de la liquidación administrativa en el sector bancario. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo les vengo a hablar sobre la liquidación administrativa en el sector bancario. Podemos ver que la regulación se encuentra en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de las instituciones del sector bancario, en los artículos 239 en adelante. Esta parte de la ley regula todo lo relacionado con la intervención, rehabilitación y liquidación de las instituciones del sector bancario.
Es mencionar que las instituciones del sector bancario están excluidos, como ya se había dicho antes, del beneficio de atraso y de quiebra, que está establecido en el Código de Comercio. Es de mencionar que en el transcurso del mismo, del procedimiento de liquidación en el sector bancario, se suspende toda medida preventiva o de ejecución. Si quieres, la siguiente lámina, por favor. Se suspende todas las medidas preventivas o de ejecución en contra de las instituciones del sector bancario, así como de las empresas relacionadas sometidas al sector financiero, y no puede intentarse ni continuarse ninguna acción de cobro a menos que provenga de la intervención. Ahora bien, el momento de la designación del liquidador para la empresa que se va a liquidar, lo designa el superintendente y va a designar un administrador, una junta administradora, a quien se conferirá las más amplias facultades de administración, control y vigilancia. Ahora bien, en el artículo 257 en adelante del decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario, siguiente lámina, por favor, está definida todo lo que tiene que ver con la liquidación administrativa. Entonces, los supuestos de liquidación administrativa procederán en casos de revocatoria de autorización de funcionamiento, la falta de medidas para continuar operaciones tras el vencimiento del plazo de duración, la conveniencia durante la intervención o rehabilitación y la no procedencia de la disolución por decisión voluntaria de los accionistas. También están las medidas sobre bienes de personas naturales responsables. Antes de que se declare la liquidación no voluntaria, el superintendente o la superintendenta debe solicitar al juez competente medidas cautelares sobre los bienes de las personas naturales responsables, en casos que se puedan haber algún indicio de fraude bancario o financiero. Todo lo que tiene que ver con las obligaciones de pago van a ser en el siguiente orden: las acreencias laborales de jubilados mayores de 55 años, pensionados por discapacidad, menores y consejos comunales, títulos y créditos hipotecarios, cuentas de ahorro y depósitos a plazo de personas naturales y jurídicas privadas, cheques de gerencia y acreencia de proveedores, acreencias del Fondo de Protección Social de los depósitos bancarios, acreencias de la administración pública, entre otros. También los recursos se utilizarán para pagar en orden similar al anterior, en caso de las personas jurídicas vinculadas, priorizando acreencias laborales, créditos privilegiados, obligaciones con la administración pública, entre otros. El ente liquidador va a ser el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, el FOGADE, y el tiempo en el que va a estar designado no puede exceder de 2 años, aunque puede ser prorrogado por el mismo periodo, previa autorización del Ministerio con competencia en finanzas. Las instituciones bancarias pueden liquidarse bajo supervisión de la superintendencia, siempre y cuando no haya intervención en su contra. Las funciones del FOGADE, como ente liquidador, incluyen elaborar balances de liquidación, convocar acreedores, calificar acreencias, resolver recursos de reconsideración, pagar obligaciones, repartir haberes sociales, entre otros. En todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares, el FOGADE puede solicitar las medidas cautelares que considere necesarias durante la liquidación administrativa. Si bien las erogaciones recuperables incluyen pagos operativos y conservación de bienes y no están sujetos a la calificación, se pagarán de inmediato según disponibilidad. Ahora, con lo que tiene que ver con la extinción de la personalidad jurídica, la Junta Directiva del FOGADE aprobará o puede aprobar la extinción de la personalidad jurídica de la institución bancaria y el presidente del fondo notificará a la Oficina de Registro Mercantil competente la decisión acordada. Una vez recibida la notificación de la extinción de la personalidad jurídica, se efectúa la respectiva inscripción. Ahora le doy la palabra a mi compañera Ilse, que va a hablar sobre la liquidación administrativa en la actividad aseguradora. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Yo soy Ilse López y vamos a conversar un poco sobre la liquidación administrativa en la actividad aseguradora. Primero, debemos mencionar que este procedimiento está regulado en la Ley de la Actividad Aseguradora de 2023 y en la Providencia mediante la cual se dictan las normas para la liquidación administrativa de los sujetos regulados por la Ley de la Actividad Aseguradora de fecha 2011. Siguiente lámina, por favor. También debemos mencionar que este procedimiento excluye los procedimientos de atraso y quiebra en los sujetos regulados sometidos al mismo. Los supuestos son problemas graves de iliquidez o de cesación de pagos,
y los destinatarios del procedimiento son los sujetos sometidos a la regulación de la actividad aseguradora, dígase empresas de seguros, de reaseguros y todas las que laboran en este ecosistema, también de empresas de medicina prepagada y financiamiento de primas. Y a su vez también las personas vinculadas que pueden laborar en otro sector, pero que están vinculadas por temas de grupos de empresas. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a los efectos de este procedimiento, debemos mencionar que se abre el procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa prudencial que ya les mencioné. El sujeto regulado mantiene su personalidad jurídica y a su denominación se le añade la expresión en liquidación. No se admitirá ningún embargo de bienes del sujeto en liquidación. Siguiente lámina, por favor. También la superintendencia puede acordar la cesión total del activo mediante acto motivado y previa aprobación del ministro de Finanzas. También durante el procedimiento no pueden concertarse nuevas operaciones, pero sí se prevé que la superintendencia pueda autorizar la cesión de la cartera o la terminación anticipada de contratos por la naturaleza de estas operaciones y sus efectos en los usuarios, tenedores, contratantes, entre otros. Y por último, se revoca la autorización administrativa para operar de estos sujetos regulados. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a los liquidadores, será la superintendencia o las personas que ella designe, y los liquidadores son responsables de sus actuaciones en el ejercicio de sus atribuciones. Debemos mencionar que tienen amplias potestades para la guardia, custodia, resguardo, recuperación y administración de los bienes propiedad del sujeto regulado en liquidación. Siguiente lámina, por favor. En cuanto al procedimiento, está regulado en la normativa prudencial que ya les mencioné al principio de la exposición, y la superintendencia lo lleva a cabo. Debe preparar un plan de liquidación dentro de los 45 días hábiles siguientes desde su designación y cuenta con determinadas fases: la formación del inventario de activos y pasivos con los detalles, con la descripción de los recursos y los líquidos y los pasivos. Luego se pasa a la calificación de las acreencias, se convoca mediante aviso a los acreedores para que comparezcan 30 días hábiles siguientes bancarios a la publicación para que lleven los requisitos de sus créditos. Luego se realiza la enajenación de bienes conforme a unos procedimientos establecidos en esa normativa. También se debe publicar un aviso con todos los detalles de los actos de enajenación que se van a realizar. Luego se procede al pago de las obligaciones y hay que considerar que se debe cumplir con el orden de prelación establecido en el artículo 96 de la Ley de Actividad Aseguradora, donde primero están para cobrarse sobre los activos que representen las reservas técnicas y el patrimonio no comprometido, están los usuarios, asegurados, tomadores, contratantes y afiliados. Y luego que se cobren estos sobre los mismos activos, están las empresas que hayan cedido sus riesgos al sujeto regulado. Y luego vienen los acreedores laborales, hipotecarios, las repúblicas y otros acreedores privilegiados. Luego de que se pagan las obligaciones, se hace el balance final de liquidación que debe aprobar la superintendencia, y 5 días después que la superintendencia aprueba, se concluye el procedimiento, se participa al registro mercantil correspondiente para que se extinga la personalidad jurídica de la sociedad en cuestión. Ahora, siguiente lámina, los dejo con mi compañero que hablará sobre la liquidación administrativa en mercado de valores, Sunaval. Hola profesora, hola compañeros, espero que estén bien. Como comentaba mi compañera Ilse, yo voy a tratar todo lo ateniente a la liquidación administrativa desde el punto de vista de la Sunaval. En primer lugar, me parece importante y es necesario definir cuál sería el marco legal aplicable a la liquidación administrativa en este ámbito. Bueno, como primer lugar, siempre vamos a tener el Código de Comercio como máxima directriz. Sin embargo, al tratarse de un ámbito muy especial, tiene también una ley especial, que en este caso es el Decreto con rango, valor y fuerza de ley de mercado de valores, que dedica un capítulo exclusivamente a la intervención y a la liquidación administrativa. Adicional, si bien dedica un capítulo exclusivo, no entra a grandes rasgos en cuáles son las características del procedimiento. Y es por ello que debemos recurrir a 2 resoluciones publicadas por la Sunaval, que de hecho podemos conseguirlas en la página web
dentro del marco vigente, que sería la 071 y la 038. La 038 hace referencia a las normas para la intervención administrativa de los entes, de las empresas reguladas por este ente regulador, y luego la 071, que hace referencia a las normas para la liquidación administrativa. Entrando ya un poquito en materia, bueno, el decreto ley hace una clara distinción de cuáles son las empresas o sociedades que están reguladas por el ente. Haciendo un poquito mención a ello, que si bien podemos conseguirlo en la ley, serían las sociedades de corretaje de valores, las casas de bolsa agrícolas, las sociedades de inversión, las sociedades administradoras de estas empresas, las empresas dominadas y dominantes y aquellas que la superintendencia considere relacionadas. Aquí es importante tener consideración que una empresa regulada por la SUNAVAL tiene un estricto seguimiento, requiere de unas autorizaciones y además de un control continuo con respecto a lo que es su estado financiero. De hecho, la ley prevé que, dependiendo del tipo de cierre mensual o semestral, las empresas deben enviar sus estados financieros a la SUNAVAL y estos serán publicados en la página web. Adicionalmente, cada vez que se va a celebrar una asamblea en la cual se vayan a aprobar estados financieros, se deben enviar una serie de requisitos a la superintendencia, la cual va a realizar sus comentarios o aprobación al respecto. Igualmente, todo lo que es los contadores y todas las personas que hacen el análisis técnico de los balances y de los estados financieros están incluidos en una lista publicada por la SUNAVAL. Es decir, es bastante estricto en este sentido. Ahora, para entender la liquidación administrativa es preciso identificar primero cuál es el concepto. Si nos vamos directamente a la ley no ofrece uno como tal. Sin embargo, nos ofrece algunas características que nos ayudan a entender cuál es la naturaleza de esta institución. El artículo 138 nos dice cuáles son las empresas a las cuales se le aplica y luego cuáles son los causales de procedencia. Con respecto a las empresas a las cuales se les aplica, pues ya se los comenté anteriormente. ¿Y cuáles son los causales de procedencia? Establece: procederá cuando sea acordada por el Superintendente Nacional de Valores en los siguientes supuestos. En primer lugar, como consecuencia de la revocatoria de la autorización de funcionamiento en caso de reiteradas infracciones a las disposiciones legales. Y en segundo lugar, cuando del resultado del proceso de intervención se determinen hechos y circunstancias que hagan imposible la rehabilitación de la sociedad, de manera que con su liquidación se disminuya el perjuicio que se les pudo haber causado a los inversionistas. Aquí es muy importante y por supuesto está legado el tema de las inversiones que hayan hecho las personas, además de las acreencias, por supuesto. Ahora, en la labor de seguir identificando las características de la liquidación administrativa, recurrimos al artículo 139 de la Ley del Mercado de Valores, el Decreto Ley del Mercado de Valores, la cual establece que esta tendrá una duración que no podrá exceder de los 12 meses contados a partir de la fecha en la cual haya sido acordada la medida y que la misma podrá ser prorrogada por una vez más, es decir, tenemos un límite de 24 meses, inicialmente de 12. Por su parte, el artículo 141 del decreto ley, así al igual que la resolución 071 en sus artículos 2 y 8, identifican al Superintendente Nacional de Valores como la persona que va a llevar a cabo el proceso. Ojo, puede ser el superintendente como también puede ser la persona que éste designe, y le atribuye las funciones previstas en el Código de Comercio para los liquidadores o síndicos en su caso. De igual manera, el artículo 3 de la mencionada resolución sí nos ofrece un concepto que la ley pasa por alto. En este caso sería la liquidación de los operadores de valores autorizados allí definidos es el conjunto de actividades destinadas a la realización de los activos con el objeto de pagar gradualmente los pasivos hasta la concurrencia de sus activos, atendiendo al orden de prelación de pagos correspondientes con la finalidad de extinguir los negocios sociales pendientes. Algo que sí me parece importante mencionar acá y con lo cual hay que tener cuidado es que la ley es posterior a estas resoluciones. Entonces, si bien las resoluciones aparecen como vigentes en la página web de la SUNAVAL, hay algunas cosas en las que chocan. Por ejemplo, el artículo 2 de esta resolución, que es la 071, habla del atraso y de la quiebra. Sin embargo, la ley es bastante clara al mencionar que los sujetos mencionados están expresamente excluidos de los beneficios de atraso y de quiebra, por lo cual estos beneficios o estas instituciones no son aplicables. Ahora, la liquidación se declara formalmente con la publicación de la resolución correspondiente en la Gaceta Oficial. A partir de ese momento, no podrán acordarse y deberán suspenderse todas las medidas preventivas o de ejecución que hayan sido impuestas. Tampoco podrán continuarse acciones judiciales de cobro, salvo aquellas que provengan de hechos posteriores a la medida de liquidación o derivadas de sentencias definitivamente firmes.
El procedimiento para la liquidación se establece en el artículo 11 de la resolución 71. Esta contendrá como mínimo los siguientes aspectos: la formación del inventario de los pasivos y de los activos, el programa de enajenación de los bienes, el proceso de calificación de las obligaciones, el proceso de pago de las obligaciones, la relación del personal máximo a mantener para el desarrollo y culminación del proceso, así como la relación de demandas intentadas. Es importante entender que durante el proceso de intervención y de liquidación podría acordarse la continuación de las actividades o podría no permitirse. Finalmente, una vez que haya sido terminada la liquidación o en aquellos casos en los cuales se compruebe que la situación patrimonial es deficitaria, se procederá a comunicar dentro de los 15 días siguientes hábiles al registro mercantil la extinción de la personalidad jurídica. Habiendo terminado ya con mi exposición, le paso la palabra a mi compañera María Flores. Diferencias de los procedimientos de liquidación administrativa en los sectores bancarios, de seguros y de valores. Para empezar, vamos a hablar sobre qué ley regula cada uno. Por lo menos en el caso de la liquidación administrativa del sector bancario, es regido por el decreto con rango, valor y fuerza de ley de las instituciones del sector bancario. La Gaceta es la 40.557 del 8 de diciembre de 2014. La liquidación administrativa en el sector de seguros es regida por la ley de la actividad aseguradora, y la Gaceta Oficial es la 6.770 del 29 de noviembre de 2023. Bueno, también la providencia, una de las providencias 3.261. La liquidación administrativa en el mercado de valores es regida por el decreto con rango, valor y fuerza de ley de la Ley de Mercado de Valores de 2015. Cada una tiene sujetos destinados distintos. En la liquidación administrativa del sector bancario, los sujetos son el sector bancario privado, aquellos que, previa autorización, el ente regulador se dedican a realizar actividades de intermediación financiera que se denominan en el decreto de las instituciones del sector bancario. El sector bancario público, y también las sociedades con garantías recíprocas, casas de cambio y los operadores fronterizos y los institutos municipales de crédito. Los sujetos de la de la liquidación administrativa del sector de seguros son las empresas de seguros, las empresas de reaseguros, agentes de seguros, corredores de seguros, oficinas de representación o sucursales de empresas de reaseguros extranjeras, auditores externos, actuarios independientes, inspectores de riesgo, peritos evaluadores, ajustadores de pérdidas y asociaciones cooperativas que realicen operaciones de seguro. Y en la liquidación administrativa, en el mercado de valores, los sujetos son las sociedades de corretaje de valores, las casas de bolsa, entidades de inversión colectiva, sociedades, empresas dominantes o dominadas, así como aquellas personas jurídicas que la Superintendencia Nacional califique como relacionadas a estas. Otro de los elementos para tomar en cuenta las diferencias es el lazo previsto para la liquidación. En el sector bancario no puede ser de 2 años contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial. Esto se encuentra regulado en el artículo 261 de la ley que les mencioné anteriormente de las instituciones del sector bancario. En la liquidación administrativa en el sector de seguros, en el caso del lapso previsto para la liquidación es 1 año, al igual que en la liquidación administrativa del mercado de valores, que también es de 1 año. En cuanto a los efectos que produce en cada una, la liquidación administrativa del sector bancario, como mencionó mi compañera Ilse, las obligaciones contraídas por las instituciones bancarias o por las personas jurídicas vinculadas se considerarán del lapso vencido a partir de la fecha de la publicación en la Gaceta Oficial. Esto se encuentra en el artículo 265 de la Ley de Instituciones Bancarias. En el caso de los efectos que produce en el sector de seguros, la liquidación administrativa, durante la liquidación no podrá otorgarse el beneficio de atraso ni producirse la declaratoria judicial de quiebra. Ese se encuentra en el artículo 97 de la ley que les mencioné que regula.
y en el curso de la liquidación administrativa no se admitirá ningún embargo de bienes del sujeto a liquidación. Ahora, en el caso de la liquidación administrativa en el sector de valores, no podrá acordarse o deberá suspenderse toda medida preventiva de ejecución contra las respectivas sociedades en las que construyen sus empresas dominantes o dominadas. Ahora, para saber en qué casos es procedente la liquidación administrativa en cada uno, tenemos que en la liquidación administrativa del sector bancario se produce la liquidación administrativa cuando ha sido revocada la autorización de funcionamiento, si se hubiere vencido el lapso de funcionamiento de la institución bancaria y no se han tomado las medidas para continuar con la actividad comercial, cuando se ha considerado conveniente en el proceso de intervención y se resultará no procedente las solicitudes de disolución voluntaria de los accionistas. En el caso de la actividad aseguradora, procederá la liquidación administrativa cuando el sector no ha iniciado sus actividades en el lapso de 120 días continuos después de otorgada la aprobación. Realizada la intervención, los interventores hubiesen concluido de forma uniforme que sí es procedente y por cualquier causa comprobable que cesara sus operaciones. Y en el caso de la liquidación administrativa, procede como consecuencia de la revocatoria de la autorización de funcionamiento, en caso de que el ente haya cometido reiteradas infracciones. Y cuando el resultado del proceso de intervención se determinen hechos y circunstancias que imposibilitan la rehabilitación de la sociedad. En el caso de la liquidación administrativa en el sector bancario, vamos a hablar de qué ente hará la liquidación. En este caso, la liquidación de las instituciones del sector bancario estará a cargo del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios. En el caso del sector de seguros, será la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y en el caso del mercado de valores, será el Superintendente Nacional de Valores, que tendrá el carácter de interventor o liquidador. Ahora le voy a hacer el pase a mi compañero Gabriel. Gracias. Ok, como conclusiones de nuestra exposición, finalmente podemos observar que la liquidación administrativa es un procedimiento especial que podemos encontrar en la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en la Ley de la Actividad Aseguradora y en la Ley del Mercado de Valores. Esto siendo aplicable este procedimiento para instituciones del sector bancario, empresas relacionadas con el sector de seguros y para empresas del mercado de valores, respectivamente, pudiendo extenderse también a otras empresas de otros sectores de la economía vinculadas a las anteriores. También hemos podido observar en el transcurso de esta exposición que la liquidación administrativa representa una forma de enfrentar crisis patrimoniales y así resolver problemas deficitarios de patrimonio distintos al beneficio del atraso y el procedimiento de quiebra. Se observa también que la liquidación administrativa se concibe como una protección a los efectos de las crisis de estas sociedades, que estas sociedades podrían generar dado su impacto en la sociedad. Como vemos, se trata de un procedimiento altamente regulado a través de leyes, normativas o resoluciones, inclusive, por los efectos económicos que éstas acarrean. Podemos ver que el Estado tiene una participación preponderante a través de estas superintendencias, tanto del sector bancario como del sector de seguros y del mercado de valores. En estos procesos, sus facultades abarcan desde la regulación, guarda, custodia y administración de bienes, liquidación e incluso ostentan facultades para convocar asambleas de las sociedades en las cuales se acuerde su liquidación. De conformidad con las normativas mencionadas en el transcurso de esta exposición, podemos ver que el tiempo de duración de estos procedimientos de liquidación administrativa, tanto en el área bancaria como de seguros y en mercado de valores, puede oscilar entre 1 y 2 años aproximadamente. Ahora bien, destacamos que en cuanto al procedimiento de liquidación administrativa en el sector bancario, esta procederá cuando sea acordada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN,
de conformidad con los 4 supuestos previstos en el artículo 257 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Por su parte, el procedimiento de liquidación administrativa en la actividad aseguradora iniciará cuando se acuerde la liquidación del sujeto regulado. Asimismo, es menester hacer referencia a que si la asamblea no llegase a constituirse o no acuerda la liquidación, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, SUDIASEC, procede de oficio a declarar la liquidación de conformidad con el artículo 92 de la Ley de la Actividad Aseguradora. Ahora bien, con relación al procedimiento de liquidación administrativa en el sector del mercado de valores, esta procederá cuando sea acordada por la Superintendencia Nacional de Valores, SUNAVAL, de conformidad con los supuestos previstos en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Mercado de Valores. También es importante acotar que esto no es un procedimiento desconocido en la sociedad venezolana, ya que se ha observado en distintas instituciones bancarias y por el efecto dominó que conlleva, se ha llegado a intervenir sociedades relacionadas pertenecientes a otros sectores de la economía. Ok, siguiente lámina, por favor. Cerramos con las recomendaciones de este grupo. Este grupo de exposición recomienda crear y mantener actividades para la prevención de la cesación de pagos de estas instituciones y que las mismas no entren en proceso de liquidación administrativa. Segundo, diversificar los posibles riesgos a los cuales estas instituciones se enfrentan con el fin de amortizar cualquier disminución de capital o de incidencia. Y por último, usar mecanismos previos antes de hablar de liquidación administrativa como fusión, venta de sociedad o recapitalización. Esto es todo. Muchísimas gracias.